Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad México. Hoy no vamos a contar la historia de un monstruo que se esconde en las sombras. Hoy no vamos a desvelar los crímenes de un asesino solitario. Hoy vamos a arrancar el velo de un pueblo entero. Un pueblo que eligió la complicidad. Un pueblo que se arrodilló ante un pacto de sangre. Un pueblo ahogado por una ley no escrita. Una ley susurrada en cada casa. La ley del silencio. Nuestro viaje nos lleva al corazón de México, a una tierra que el progreso parece haber olvidado. Viajaremos a Tlaxcala, a ese estado pequeño en el mapa, pero inmenso en sus secretos. Un rincón del país donde el pasado no ha muerto. Peor aún. El pasado sigue gobernando. Donde las tradiciones pesan más que la Constitución. Donde el honor de una familia se protege con la sangre de sus propios hijos. Esta es la historia de Xochicalco, un nombre que no encontrarás en los titulares, un pueblo borrado de la conciencia nacional. El pueblo donde el incesto era un pecado mortal, castigado con el exilio y la violencia. Pero para una familia, la familia del cacique, era una obligación sagrada. Una corona de espinas heredada de generación en generación. Una condena disfrazada de privilegio, si tienes el valor para escuchar lo que el silencio esconde. Si estás dispuesto a mirar el rostro del horror cuando se viste de normalidad, quédate, suscríbete, activa las notificaciones, porque la realidad que vamos a desenterrar hoy no te dejará indiferente. Te cambiará para siempre. La oscuridad tiene muchas caras. Y a veces, la más terrible es la que te saluda por las mañanas. La que vive en la casa de al lado. La que todo un pueblo finge no ver. Empecemos. El autobús se arrastraba por un camino de tierra. El polvo se colaba por las rendijas de las ventanas. Se pegaba a la piel. Tenía un sabor amargo. Sofía Ramírez miraba el paisaje. Colinas resecas. Magueyes solitarios como centinelas. Un cielo de un azul implacable. Era junio. El sol quemaba la tierra con la furia de un dios antiguo. Sofía tenía 24 años. Y en su maleta, además de ropa, cargaba un idealismo frágil. Creía en la bondad inherente de las personas. Creía en el sistema. Creía que su título de trabajadora social era un escudo contra la miseria. Qué ingenua era. El autobús se detuvo en una plaza desierta. «Xochicalco», gruñó el conductor. Sofía bajó. El silencio la golpeó. No era la paz del campo. Era un silencio denso, pesado, como el aire antes de una tormenta. Casas de adobe con techos de lámina. Calles sin pavimentar. Perros flacos que la miraban sin ladrar, y los rostros. Rostros asomados en las puertas. Ojos oscuros, impenetrables, que la seguían mientras caminaba. Nadie le devolvía el «buenos días». Las puertas se cerraban a su paso. Un portazo, luego otro. El sonido de la desconfianza. El silencio era un muro invisible pero más sólido que el concreto. Su oficina era un cuarto olvidado en la presidencia municipal. Humedad en las paredes. Una mesa de metal oxidada. Una silla que cojeaba. Un foco que parpadeaba. El presidente municipal, don Aurelio, la recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era un hombre mayor, de manos gruesas y mirada astuta. «Bienvenida, señorita. Aquí la vida es muy tranquila», mintió. O quizás, para él, el horror era una forma de tranquilidad. Le ofreció un vaso de agua tibia. «La gente es reservada», continuó, mientras limpiaba el vaso con un trapo sucio. «No les gusta que los de fuera vengan a decirles cómo vivir». No era una descripción, era una advertencia. «Denos tiempo, don Aurelio. Vengo a ayudar».
El hombre soltó una risa seca. La ayuda a veces estorba, señorita. Aquí tenemos nuestras propias formas. Sus formas. Sofía no entendió en ese momento la profundidad de esas palabras. Empezó su trabajo. Un trabajo inútil. Visitas a domicilio que terminaban en la puerta. Intentos de censo que chocaban con respuestas monosilábicas. ¿Cuántos viven aquí? Los que estamos. ¿Hay niños en edad escolar? Sí. ¿Van a la escuela? A veces. ¿Necesitan alguna vacuna? Aquí no nos enfermamos. Cada puerta era una fortaleza. Cada conversación, una batalla perdida antes de empezar. Sentía el rechazo en el aire. En la forma en que las madres apartaban a sus hijos cuando ella se acercaba. En la mirada vacía de los adolescentes sentados en la plaza. En el miedo que se escondía detrás de la apatía general. Los primeros días se convirtieron en semanas. La frustración comenzó a carcomer su idealismo. Una tarde, intentó organizar una plática para mujeres en el pequeño patio de la presidencia. Puso sillas, preparó café. Nadie vino, ni una sola mujer, solo el viento que levantaba remolinos de polvo. Sofía se sentó, sola, rodeada de sillas vacías, y sintió la soledad más profunda de su vida. No era la soledad de estar sin compañía. Era la soledad de saber que algo terrible pasaba y que a nadie le importaba. El sacerdote del pueblo, el padre Miguel, fue el único que le tendió un puente. Un hombre muy anciano, encorvado por el peso de los años y de los secretos. Su piel, curtida por el sol y la derrota, la encontró llorando en silencio en la última banca de la iglesia vacía. No le dijo nada. Solo se sentó a su lado. Esperó a que el llanto cesara. «Hija, ten cuidado», le dijo finalmente. Su voz era un susurro rasposo. «Este no es un lugar para gente con buen corazón». «¿Por qué, padre?», preguntó Sofía secándose las lágrimas. «Nadie me habla. Nadie me deja ayudar». El sacerdote dejó el rosario que tenía en las manos. Miró hacia el altar, hacia el Cristo polvoriento. Porque aquí la gente guarda sus secretos con los dientes y muerden si intentas quitárselos. Se levantó con dificultad. La guió hacia la puerta de la iglesia. El sol del atardecer teñía el pueblo de un color anaranjado, casi sangriento. Señaló con su dedo tembloroso una casa al final de la calle principal. Era diferente a las demás, más grande, de 2 pisos, con un portón de madera oscura y maciza, sin ventanas hacia la calle, una fortaleza. «Esa es la casa de los Morales», dijo el padre. «¿Los Morales? Los caciques. Los dueños de este valle y de su gente». «¿Caciques?» «Padre, estamos en el siglo XXI. Pensé que eso ya no existía». El padre Miguel soltó una risa amarga, un sonido que pareció dolerle. «Aquí el tiempo no pasa igual, hija. Para ellos sigue siendo 1800. Ellos son la ley, la costumbre y el miedo. Siempre lo han sido». Sofía sintió un escalofrío. A pesar del calor sofocante, fue el primer indicio real. La primera confirmación de que la tranquilidad de Xochicalco era una máscara podrida que apenas lograba ocultar una herida purulenta. Decidió que tenía que entrar en esa casa. Si ellos eran la ley, eran también el origen de la enfermedad del pueblo. Inventó un pretexto. Un nuevo programa de salud. Específicamente para adolescentes. Caminó por la calle principal. Sintió todas las miradas clavadas en su espalda. El pueblo entero contenía la respiración. Se paró frente al portón de madera oscura. Tocó. El sonido retumbó en el silencio absoluto. Pareció un sacrilegio. Esperó. 1 minuto. 2 minutos. El tiempo se estiró como una liga a punto de romperse.
Cuando pensaba que nadie abriría, una pequeña mirilla en la madera se deslizó. Unos ojos negros, duros como obsidiana, la escudriñaron. ¿Qué quiere? La voz era de una mujer, una voz fría, autoritaria. Era doña Elvira, la matriarca, la esposa de don Gonzalo, el cacique. Sofía, con la voz temblorosa, explicó el motivo de su visita. Habló del programa, de la salud, del futuro de los jóvenes de Xochicalco. La mujer detrás de la mirilla no parpadeaba. La escuchó sin interrumpir. Cuando Sofía terminó, un silencio helado se instaló. Aquí no necesitamos ayuda del gobierno, dijo finalmente la voz. Nuestros hijos están bien cuidados, sanos. La mirilla comenzó a cerrarse. Espere, dijo Sofía desesperada, poniendo una mano en la madera. Por favor, solo quiero hablar con ellos, conocerlos. Es mi trabajo. La mirilla se detuvo. Silencio otra vez. Sofía podía sentir la deliberación al otro lado. La estaban midiendo, calibrando. Vuelva mañana, a mediodía. Y la mirilla se cerró con un golpe seco. Sofía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Sintió que había ganado una pequeña victoria. Qué equivocada estaba. No era una victoria. Era una invitación a la boca del lobo. La estaban dejando entrar no por sus argumentos, sino porque querían mostrarle su poder. Advertirle. Al día siguiente, a las 2 en punto, regresó. Esta vez, el portón se abrió lentamente, rechinando. El patio era grande, pero descuidado. Macetas con flores muertas, hierba creciendo entre las losas de piedra. Un perro flaco, atado con una cadena corta, la miró y gimió, escondiendo la cola entre las patas. El miedo era palpable hasta en los animales. Doña Elvira la esperaba en el umbral de la casa. Era alta, delgada, vestida de negro riguroso a pesar del calor. Su cabello gris estaba recogido en un chongo apretado. Su rostro, una red de arrugas finas y duras. Pase. La palabra no fue una invitación, fue una orden. Dentro, la penumbra y un olor denso la golpearon. Olor a humedad. Una cera vieja, a algo más, a encierro. Los muebles eran de madera oscura, pesados, tallados. Parecía un mausoleo, no un hogar. En la sala, sentados en perfecto silencio, estaban los hijos, como figuras de un museo macabro. 3 varones, de entre 20 y 30 años. Rostros idénticos en su dureza. Miradas altaneras y 2 chicas, sentadas un poco aparte. Una de ellas, de unos 16 años, mantenía la cabeza gacha, mirando sus manos. Se llamaba Isabel, y la otra era más pequeña, Elena. Tendría unos 13 años, quizás 14. Era delgada hasta la fragilidad, pálida como la cera. Su vestido le quedaba grande. Tenía unos ojos inmensos, oscuros y vacíos, completamente vacíos. Su vista estaba fija en un punto de la pared desconchada. No miraba a nadie. No parecía respirar. Era una muñeca de trapo, rota, olvidada en un rincón. Sofía sintió un nudo helado en el estómago. El frío. Un frío que no venía de fuera. Nacía en la médula de sus huesos. Trató de sonreír. Una sonrisa forzada que murió en sus labios. Hola, soy Sofía. Nadie respondió. El silencio en esa habitación era una entidad física. Se podía masticar. Doña Elvira observaba la escena desde el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Sofía se acercó a Elena. Se arrodilló frente a ella para estar a su altura. Hola, Elena. Qué bonito nombre. La niña no se movió. No parpadeó. Su quietud era antinatural, aterradora. Sofía sintió un impulso de tocarla, de sacudirla, pero se contuvo. Intentó hablar con los otros.
Los hermanos la miraban con una mezcla de arrogancia y desprecio animal. Isabel, la otra hermana, se encogió sobre sí misma, como si quisiera desaparecer. Sofía sacó de su bolsa unos cuadernos y lápices de colores, un recurso desesperado. ¿Les gustaría dibujar? Los hermanos soltaron una risa burlona, una risa hueca, sin alegría, que retumbó en la habitación. Pero Elena movió la cabeza. Un movimiento casi imperceptible, un ligero temblor. Sofía le acercó el cuaderno y un lápiz rojo, el único color que parecía llamarle la atención. La mano de la niña temblaba violentamente. Con una lentitud agónica, como si le costara un esfuerzo sobrehumano, tomó el lápiz. Sus nudillos se pusieron blancos y empezó a trazar líneas en el papel. Sofía observaba, conteniendo la respiración. No dibujaba una casa, no dibujaba un sol o una flor. Dibujaba figuras, figuras humanas, pero deformes. Torsos sin brazos, cabezas sin rostro. Figuras entrelazadas de una forma grotesca, una sobre otra. En el centro del caos dibujó una figura más grande, un rey, y sobre su cabeza una corona. Una corona de espinas. Alrededor de toda la escena dibujó un círculo, una serpiente que se mordía su propia cola, un uróboros, el ciclo sin fin. El lápiz rojo se rompió por la presión. La punta manchó el papel como una gota de sangre. Sofía sintió náuseas. El dibujo era monstruoso. Era el mapa de un infierno privado. Un árbol genealógico que se retorcía sobre sí mismo en un abrazo incestuoso. ¿Qué es esto, Elena?, susurró Sofía con la garganta seca. La niña levantó la vista. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los de Sofía, y en ellos ya no había vacío. Había un terror tan profundo, tan antiguo, tan absoluto, que Sofía tuvo que apartar la mirada. Fue como asomarse a un abismo. Elena abrió la boca. Sus labios estaban secos, partidos, y de ellos salió un sonido, un susurro apenas audible. Sangre, solo esa palabra. Y luego, la luz de terror se apagó en sus ojos, y volvió a ser la muñeca vacía. El abismo se había cerrado. Sofía se levantó de golpe. Sus manos temblaban sin control. Tenía un sabor metálico en la boca, el sabor del miedo puro. Debo irme, balbuceó. Doña Elvira la acompañó hasta la puerta. No había perdido la compostura. Su rostro era una máscara de impasibilidad, pero sus ojos negros y duros, brillaban con un triunfo helado. Vuelva cuando quiera, señorita. Sabía lo que Sofía había visto. Y no le importaba. O peor, quería que lo viera. Quería que entendiera que no podía hacer nada, que su poder era absoluto. Sofía salió de la casa y el sol la cegó. Se apoyó contra el muro exterior, jadeando. El aire del pueblo, que antes le parecía pesado, ahora se sentía limpio en comparación con la atmósfera de esa casa. Miró sus manos. Seguían temblando. El dibujo de Elena estaba grabado en su mente. La serpiente, la corona, la palabra sangre. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Una verdad tan horrible que su mente se resistía a formarla por completo. El incesto, no como un acto aislado de perversión, sino como una ley, una tradición, un ritual. Recordó las palabras del padre Miguel. Ellos son la ley del cacique. Esa noche, Sofía no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el dibujo de Elena. El lápiz rojo, la serpiente mordiéndose la cola, la corona de espinas. Estaba grabado a fuego en el interior de sus párpados. Daba vueltas en su cama estrecha, en el cuarto prestado. Las paredes parecían encogerse. El silencio de Xochicalco ya no era vacío. Estaba lleno de gritos que nadie emitía.
El sabor metálico del miedo no se iba de su boca. Se levantó y bebió agua, pero la sed no era física. Era una sed de respuestas, una sed de aire limpio. Empezó a entender. Una verdad tan monstruosa que su mente se rebelaba, tratando de rechazarla. El incesto. No como un crimen secreto, oculto en la oscuridad de una familia enferma, sino como una ley, una tradición, un ritual sagrado. Las palabras del presidente municipal resonaron en su cabeza. Aquí tenemos nuestras propias formas. Ahora entendía. Las formas de Xochicalco eran las de un culto de sangre. Al amanecer, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, supo que no podía quedarse de brazos cruzados. La imagen de Elena, su quietud de muñeca rota, era una herida abierta en su propia conciencia. Solo había una persona en ese pueblo a la que podía acudir. El único que le había mostrado una grieta de humanidad. El padre Miguel. Lo encontró barriendo las hojas secas en el atrio de la iglesia. Un trabajo lento, metódico, como si estuviera barriendo los pecados del mundo. Al verla acercarse, el sacerdote se detuvo. Vio la expresión en el rostro de Sofía y supo que algo había cambiado. «Ya has visto», dijo. No era una pregunta. Sofía asintió, incapaz de hablar. Le tendió el cuaderno con el dibujo de Elena. El padre Miguel lo tomó con sus manos temblorosas. Lo miró durante un largo rato. Sus hombros parecieron hundirse un poco más. Suspiró. Un suspiro que parecía venir del fondo de los siglos. El árbol de la familia. Susurró. El círculo de la serpiente. Siempre lo dibujan. ¿Siempre?, repitió Sofía. Siempre. Las niñas que son elegidas, es su forma de gritar sin tener voz. Hizo la señal de la cruz sobre el papel. «Ven adentro», dijo. La verdad es una carga pesada para llevarla bajo el sol. La guió a la sacristía. Un cuarto pequeño y húmedo que olía a incienso y a tiempo. Le sirvió un vaso de agua. Esta vez, Sofía la bebió. Se sentaron uno frente al otro, en dos sillas de madera que rechinaban. «Cuéntemelo, padre», suplicó Sofía. «Necesito entender. ¿Cómo es posible?» El sacerdote no pareció sorprendido, solo cansado. Una fatiga existencial, la de un hombre que ha visto demasiado horror y no ha podido detenerlo. Cerró los ojos, como si buscara las palabras en la oscuridad, y empezó a hablar. Su voz era un murmullo, el sonido de las hojas secas arrastradas por el viento. La historia es antigua, hija. Más antigua que México. Más antigua que la cruz que cuelga en esa pared. Dicen los viejos que hace cientos de años, una sequía terrible azotó este valle. No una sequía de un año o dos, una sequía de una generación. Los ríos se secaron hasta convertirse en grietas en la tierra. Los cultivos murieron, el ganado cayó. La gente comía raíces y lagartijas. Los niños morían de sed en los brazos de sus madres. Era el fin del mundo. El padre Miguel hizo una pausa. Sus ojos estaban fijos en un punto de la pared, viendo escenas que Sofía no podía ni imaginar. El primer Morales, el cacique de entonces, era un hombre desesperado y poderoso. Había hecho sacrificios a todos los santos. Había rezado a todos los dioses cristianos. Nada funcionó. Una noche, subió a la montaña sagrada, el cerro que custodia el valle. Y allí, en la cima, dicen que habló con los antiguos dioses de la tierra, los que esta iglesia intentó borrar. Hizo un pacto con ellos, un pacto de sangre. Les ofreció lo más puro que tenía, su propio linaje. Prometió que su sangre nunca se mezclaría con la de extraños, que su familia sería un jardín cerrado,
que su sangre permanecería intacta, pura, como una ofrenda eterna. A cambio, pidió agua, pidió vida para su pueblo. El sacerdote tomó un trago de agua. Sus manos temblaban. Al día siguiente, el cielo se nubló y llovió. No fue una lluvia normal. Llovió durante 7 días y 7 noches sin parar. Los ríos volvieron a fluir. Los pozos se llenaron. La tierra, milagrosamente, revivió. El pacto se había sellado. La promesa se convirtió en ley. La familia Morales salvó al pueblo de la muerte. Y al hacerlo, se condenó a sí misma a una perversión eterna. Sofía escuchaba, paralizada en su silla. La lógica demencial del mito. La tiranía de la superstición. Cada generación, continuó el sacerdote con la voz rota, debe renovar el pacto. El cacique elige entre sus hijos e hijas, para que la sangre no se contamine, para que la pureza se mantenga, para que la lluvia siga cayendo sobre este valle maldito. ¿Y el pueblo? El pueblo lo sabe, todos lo saben, y todos callan. Callan por miedo, un miedo atávico. Creen firmemente que si la ley de los Morales se rompe, la gran sequía volverá. Creen que la supervivencia de todos depende del sacrificio silencioso de esas niñas. No es una familia, Sofía. Es una religión. Una religión de sangre y silencio. El aire en la sacristía se volvió irrespirable. Sofía sintió el peso de esos siglos de miedo aplastándola. No era solo la crueldad de una familia, era la cobardía de todo un sistema de creencias. ¿Y la iglesia? Preguntó Sofía con un hilo de voz. ¿Usted? ¿Por qué no ha hecho nada? El padre Miguel bajó la vista hacia sus manos agrietadas. La vergüenza lo encorvó aún más. Llegué aquí hace 40 años, joven, lleno de fuego y de fe, como tú. Descubrí la verdad igual que tú. Y me horroricé. Subí al púlpito y lo denuncié. Grité, amenacé con la excomunión, con el infierno. Hizo una pausa. El recuerdo era doloroso. Esa misma noche, mientras dormía, le prendieron fuego a mi iglesia. Me sacaron a rastras a la plaza. Me golpearon, casi hasta la muerte. No fue la familia Morales. Fueron los hombres del pueblo, los mismos que vienen a misa los domingos. Mientras me pateaban en el suelo, me dijeron que aquí Dios tiene otro nombre y vive en la casa grande. Me dejaron un mensaje claro, escrito con mis propios huesos rotos. Desde entonces, concluyó, con la voz extinguida, solo rezo. Rezo por las almas de esos niños y rezo por la mía, que se ha vuelto cobarde. El silencio volvió a llenar la sacristía. Pero ahora era diferente. Ahora Sofía entendía su anatomía. Estaba hecho de miedo, la superstición, de violencia y de una cobardía compartida. Se levantó, salió de la iglesia sin despedirse. El sol le pareció una burla, la belleza del paisaje, un insulto. En su interior, el idealismo y la compasión habían muerto. Habían sido reemplazados por algo más. Una determinación fría, cortante como un trozo de hielo. Si la religión de Xochicalco era el silencio, ella se convertiría en su primera y única hereje. Iba a gritar. Aunque el fuego la consumiera, no podía luchar contra un pueblo entero. No podía luchar contra un mito de siglos. Pero había otro sistema, el sistema de fuera, el de la ley, el del gobierno. Se aferró a esa idea como un náufrago a una tabla. Iba a traer la ley de los hombres a este rincón olvidado por Dios. A la mañana siguiente, antes de que el sol se levantara, Sofía estaba en la parada del autobús. No llevaba equipaje, solo el cuaderno con el dibujo de Elena y una furia helada en el pecho.
Dejó atrás Xochicalco, sintiendo su silencio como una presencia física que intentaba retenerla. Pero se llevó consigo el rostro de Elena, la mirada vacía, el susurro. Sangre. Ese rostro era su brújula. El viaje a la capital del estado duró 2 horas. 2 horas en las que Sofía repasó una y otra vez lo que iba a decir. Organizó los hechos en su mente, buscando las palabras más precisas, más contundentes. No podía permitirse fallar. Era la única voz de Elena. La comandancia de la policía estatal era un edificio gris, de arquitectura brutalista. Un monstruo de concreto que parecía haber sido diseñado para aplastar la esperanza. El interior olía a café rancio, a sudor y a desesperanza. Un policía con el uniforme arrugado y cara de aburrimiento la atendió desde detrás de una ventanilla de acrílico rayado. ¿Qué se le ofrece? Necesito hablar con el encargado. Es una emergencia. Se trata de un abuso de menores. La palabra emergencia no provocó ninguna reacción. El policía suspiró. Le dio una ficha con un número. Siéntese y espere. Sofía esperó. 1 hora. 1 hora y 20 minutos. Sentada en una silla de plástico duro, observando el desfile de la miseria humana. Una mujer llorando por su hijo detenido. Un hombre con el rostro golpeado. Policías que iban y venían con una lentitud exasperante. El horror del mundo desfilaba frente a ellos todos los días. Y se había vuelto banal. Una rutina. Finalmente, su número apareció en una pantalla. La recibió el comandante Vargas. Un hombre corpulento, de unos 50 años. Un bigote espeso ocultaba su labio superior. Su camisa de manga corta estaba tensa sobre su abdomen. La oficina era pequeña y estaba abarrotada de papeles. El aire acondicionado hacía un ruido infernal. El comandante estaba más interesado en un partido de fútbol que se repetía en una pequeña televisión en un rincón. Dígame, señorita, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Sofía empezó a hablar. Su voz temblaba al principio, pero la urgencia de su misión le dio fuerza. Le contó todo. La llegada a Xochicalco, el muro de silencio, la familia Morales, el pacto de sangre, el dibujo de Elena, la confesión del padre Miguel. No omitió ningún detalle. Vació todo el horror que había acumulado en esas semanas. Habló durante 20 minutos sin parar, con la garganta seca y el corazón martilleándole en las sienes. Cuando terminó, un silencio pesado se instaló en la oficina, solo roto por el zumbido del aire acondicionado y los comentarios de los narradores de fútbol. El comandante Vargas finalmente apartó la vista de la televisión, la miró y bostezó. Un bostezo largo, ruidoso, descaradamente indiferente. Se estiró en su silla, que crujió bajo su peso. Mire, señorita, Ramírez, ¿verdad? Eso que me cuenta suena complicado, muy complicado. Se rascó el bigote. En esos pueblos de la sierra, las cosas son diferentes. Tienen sus usos y costumbres. Es algo que ustedes, los de la ciudad, no entienden. ¿Usos y costumbres?, repitió Sofía, incrédula. Sintió que la sangre le subía al rostro. ¿Llama a la violación sistemática de niñas usos y costumbres? No se altere, señorita, dijo él, con una calma exasperante. No estoy diciendo que esté bien. Digo que es delicado. Nosotros no podemos llegar como elefante en cristalería y meternos en sus tradiciones. Sería peor. La gente se nos echaría encima. Podría haber violencia. Ya hay violencia. La violencia la sufren esas niñas, en silencio, todos los días. El comandante suspiró, como si le estuviera explicando algo obvio a una niña. Para que haya un delito, tiene que haber una denuncia formal.
¿La niña ha denunciado? ¿La madre? ¿Algún familiar? Tienen miedo. Están amenazados. Todo el pueblo es cómplice del silencio. El comandante Vargas se encogió de hombros, un gesto que lo absolvía de toda responsabilidad. Entonces, no hay caso. Es la palabra de usted, una forastera, contra la de todo un pueblo. Jurídicamente, eso no se sostiene. Lo siento. Volvió a mirar su teléfono, que había vibrado sobre la mesa. Empezó a teclear una respuesta. El caso estaba cerrado. La conversación había terminado. Sofía se quedó de pie, inmóvil. El frío del suelo de baldosas pareció subir por sus piernas y congelarle el corazón. El zumbido del aire acondicionado. El sonido de los pulgares del comandante sobre la pantalla del celular. Era el sonido de la indiferencia institucionalizada. El sonido del sistema dándole la espalda. Gracias por su tiempo, comandante, dijo. Su propia voz le sonó extraña, lejana, muerta. Salió de la oficina. Caminó por el pasillo gris. El mundo parecía haberse vuelto borroso, desenfocado. El sistema no la había escuchado. Peor aún, el sistema no quería escuchar. Xochicalco era un problema demasiado complejo, demasiado lejano. Era más fácil fingir que no existía. Pero Sofía no se rindió. No podía. La imagen de Elena la perseguía como un fantasma. Había otra puerta que tocar. El DIF. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El nombre mismo sonaba a promesa, a protección, a esperanza. El edificio del DIF era diferente, más nuevo, más limpio, pintado de colores alegres. Las paredes estaban decoradas con carteles de niños sonrientes y frases motivadoras. Por el bien de nuestra infancia. Un niño feliz es un futuro mejor. Una mentira bien decorada, una farsa brillante. La recibió la licenciada Mendoza en una oficina pulcra y ordenada. Era una mujer de mediana edad, con un traje sastre impecable y una sonrisa profesional perfectamente ensayada. La escuchó con una atención casi perfecta. Asentía con la cabeza en los momentos adecuados. Fruncía el ceño cuando Sofía describía los horrores. Tomaba notas en una libreta con una pluma elegante. Por un momento, un instante fugaz, Sofía sintió una chispa de esperanza. Quizás ella sí. Quizás a ella sí le importaría. Cuando Sofía terminó su relato, la licenciada la miró con sus ojos claros y serenos. Es una situación terrible, señorita Ramírez. Verdaderamente preocupante y lamentable. Su voz era suave, empática, entrenada para sonar así. Agradezco enormemente su compromiso y su valentía al traer este caso a nuestra atención. Las palabras eran correctas, pero vacías. Sin embargo, continuó, para que nosotros, como institución, podamos intervenir, necesitamos un expediente sólido. Debemos seguir los protocolos. Protocolos. Esa palabra de nuevo. La palabra que santificaba la inacción. Abrió un cajón de su escritorio de caoba y sacó una pila de papeles. Necesitamos pruebas fehacientes, testimonios firmados ante notario, un reporte médico de un legista que confirme el abuso sexual. ¿Tiene usted algo de eso? ¿Cómo voy a tenerlo? Estalló Sofía, la frustración rompiendo su compostura. No me dejan ni acercarme a la niña. La familia la tiene secuestrada en su propia casa. La sonrisa de la licenciada no vaciló. Era a prueba de balas. Comprendo su frustración, de verdad que sí. Pero debemos ser muy cuidadosos. La ley es garantista y protege los derechos de todos, incluyendo la presunción de inocencia de los presuntos agresores. ¿Presunción de inocencia para monstruos? Llene estos formatos, por favor.
dijo la licenciada Mendoza, deslizando los papeles sobre el escritorio como si fueran la solución a todo. El formulario 2A, que es la solicitud de intervención oficial. El 4C, que es el reporte detallado de sospecha de abuso. Y el 7B, que es el perfil socioeconómico de la familia afectada. Llene los formatos con toda la información que tenga. Y después, debe intentar conseguir un testimonio, aunque sea anónimo. Intente, por cualquier medio, llevar a la menor a un centro de salud. Sin un examen médico oficial, todo lo que tenemos aquí es solo un rumor muy grave. Sofía miró la pila de papeles. El horror de Elena, su dolor sin nombre, estaba siendo traducido a un lenguaje burocrático. Clasificado, numerado, archivado. Sintió un frío paralizante. El frío del plástico de la silla de visitante. El zumbido silencioso del ordenador de la licenciada. La sonrisa congelada y vacía de los niños en los carteles de la pared. Era una pesadilla lúcida. Una pesadilla hecha de fotocopias, sellos y firmas. Lo intentaré, dijo. Sabía que era inútil. Pero tenía que agotar hasta la última posibilidad, aunque fuera absurda. El sistema no pedía justicia, pedía papeleo. Regresó a Xochicalco en el último autobús del día. El viaje se sintió diferente. Ya no era un viaje hacia un trabajo o un deber, era un descenso. El autobús se sentía como un ataúd rodante que la devolvía al lugar donde su idealismo había sido enterrado. Llevaba en su bolsa los formularios del DIF, el 2A, el 4C, el 7B. Pesaban como lápidas, armas inútiles para una guerra que ya estaba perdida. Cuando bajó en la plaza, la atmósfera había cambiado. El silencio ya no era pasivo, era agresivo. Las miradas ya no se escondían detrás de las cortinas. Eran abiertas, hostiles. Los pocos hombres que había en la plaza dejaron de hablar. Se giraron para mirarla. Todos, al mismo tiempo. El silencio ahora tenía dientes. Sofía caminó hacia su cuarto en la presidencia municipal. Cada paso era un esfuerzo. Sentía el peso de cientos de ojos en su nuca. El pueblo entero la había juzgado y la había sentenciado. Era la hereje, la que quería romper el pacto, la que traería la sequía. Entró en su cuarto y cerró la puerta. Se apoyó contra la madera, temblando. Escuchaba el latido de su propio corazón en sus oídos. Un tambor de pánico. Afuera, el silencio había regresado. Pero era un silencio de espera, como el de un depredador que acecha a su presa. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Tenía que conseguir una prueba, algo, cualquier cosa, algo para llenar esos formularios absurdos, algo para llevarle a la licenciada Mendoza y su sonrisa de plástico. Su única esperanza era una grieta en la fortaleza de los Morales, y esa grieta solo podía ser una persona. Isabel, la hermana mayor de Elena, la que bajaba la cabeza, la que se encogía sobre sí misma. En sus ojos, Sofía no había visto la arrogancia de sus hermanos. Había visto miedo. Y el miedo, a veces, puede convertirse en valor. Durante 2 días, Sofía se convirtió en una sombra. Apenas salía de su cuarto. Comía las galletas y fruta que le quedaban. Pero pasaba horas observando la casa de los Morales desde su ventana. Una ventana sucia que daba a la parte trasera de la calle. Veía la rutina de la casa, la ropa tendida en el patio, el humo saliendo de la cocina. Y a veces veía a Isabel, saliendo a tirar la basura, barriendo el patio, siempre bajo la mirada vigilante de su madre o de uno de sus hermanos. Nunca estaba sola. Nunca. El tiempo se agotaba. Sofía sentía la soga invisible apretándose alrededor de su cuello.
Sabía que si no actuaba pronto, la echarían del pueblo. O algo peor. Al tercer día, vio su oportunidad. Una oportunidad mínima, casi inexistente. Isabel salió de la casa con un cántaro vacío. Iba hacia el pozo comunal, al otro lado de la plaza. Iba sola. Era ahora o nunca. Sofía salió de su cuarto. Corrió, sin importarle las miradas. Cruzó la plaza. El sol del mediodía era brutal. Alcanzó a Isabel justo cuando llegaba al pozo. Isabel, dijo, sin aliento. La chica se sobresaltó. Dejó caer el cántaro, que rodó por el suelo polvoriento. Su rostro era una máscara de pánico. Váyase, susurró, mirando a todos lados. Varias mujeres que lavaban ropa en las cercanías se detuvieron. Observaban. Isabel, por favor, escúchame. Tienes que ayudarme. No puedo. Nos matarán. Piensa en Elena. Piensa en su futuro. ¿Quieres que ella viva lo que tú? Sofía no terminó la frase. La expresión en el rostro de Isabel se lo dijo todo. Ella también era una víctima que había aprendido a sobrevivir en silencio. Es la ley, sollozó Isabel, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Es la ley de la familia. No hay escapatoria. Podemos crear una, dijo Sofía, agarrándola suavemente del brazo. Pero necesito que hables, que firmes un papel, que digas la verdad. Le mostró los formularios. Isabel los miró como si fueran serpientes. No, por favor. Déjeme en paz. ¿Qué está pasando aquí? La voz era un látigo. Era uno de los hermanos Morales, el mayor, el más cruel. Había aparecido de la nada. Su sombra cubrió a las dos mujeres. Agarró a Isabel del brazo con una fuerza brutal. ¡A casa! ¡Ahora! Luego se volvió hacia Sofía. Sus ojos eran fríos, muertos. Usted no aprende, ¿verdad, señorita trabajadora social? Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. Sofía retrocedió, pero chocó contra el borde del pozo. Le dijimos que se fuera. Y entonces sucedió. El pueblo se movió, como un solo organismo. Los hombres que estaban en la plaza empezaron a caminar hacia ellas. Las mujeres que lavaban dejaron su ropa y se acercaron. Las puertas de las casas se abrieron. Más gente. Ancianos, jóvenes, mujeres, hombres. No corrían, caminaban, con una lentitud deliberada. Y formaron un círculo silencioso alrededor de Sofía, el hermano Morales e Isabel, que lloraba en silencio. Sofía miró a su alrededor. Los rostros no eran rostros de ira. Eran rostros de una determinación fría. Eran los guardianes del pacto, los soldados de la ley del silencio. Sofía estaba atrapada. El círculo se fue cerrando. Podía oler el sudor, el polvo. Podía sentir el calor que emanaba de sus cuerpos. Nadie decía una palabra. El silencio era un arma. La estaban asfixiando con él. Sacó los formularios de su bolsa, con una mano temblorosa. «Esto es un delito», gritó, su voz sonando débil y patética. «La ley los castigará». Nadie reaccionó. Su ley no valía nada aquí. «Suficiente». La voz vino desde atrás. La multitud se abrió para dejar pasar a un hombre. Un hombre anciano, pero que caminaba erguido, vestido de blanco impecable, con un sombrero de paja. Era don Gonzalo Morales, el cacique, el rey de la corona de espinas del dibujo de Elena. Sus ojos, a pesar de su edad, eran agudos y poderosos. Se paró frente a Sofía. La miró de arriba a abajo, con desprecio, con lástima. «Ha causado suficientes problemas, señorita», dijo, su voz tranquila pero cargada de una autoridad absoluta. «Este es mi pueblo, y esta es mi familia. Usted no tiene nada que hacer aquí».
Señaló con la barbilla el camino por el que ella había llegado. «Lárguese». «No me iré sin Elena», dijo Sofía, aunque sabía que era inútil. Don Gonzalo sonrió. Una sonrisa sin humor. «Usted no está en posición de exigir nada». Hizo una señal con la cabeza. Dos hombres la agarraron de los brazos, no con violencia, pero con una fuerza que no dejaba lugar a la resistencia. La empezaron a arrastrar fuera del círculo. Sofía se debatió. Su bolsa cayó al suelo. Los formularios del DIF, sus armas de papel, se desparramaron por el polvo. El 2A, el 4C, el 7B. El viento los levantó y los esparció. Una mujer los pisó sin mirar. El símbolo perfecto de su fracaso. La burocracia aplastada por la realidad. La arrastraron por la calle principal, hacia la salida del pueblo. El pueblo entero la seguía en silencio. Una procesión fúnebre. La expulsión de la hereje. Justo en las afueras del pueblo, una patrulla de la policía estatal estaba estacionada. Por un instante, Sofía sintió una oleada de alivio. «¡Ayuda!», gritó. «Me están secuestrando». Los dos policías bajaron del coche. Caminaron tranquilamente hacia ellos. Uno de ellos se dirigió a don Gonzalo. «¿Algún problema, don Gonzalo?» «Ninguno, sargento. La señorita ya se iba. Solo le estábamos mostrando el camino». El sargento miró a Sofía. Su mirada era de fastidio. «Señorita, otra vez usted causando problemas. ¿Nos llamaron de la presidencia municipal? Dicen que está alterando el orden público. El sistema. El sistema había llegado. No para salvarla a ella, sino para proteger el status quo, para proteger a don Gonzalo. «Súbala a la patrulla», ordenó el sargento. «La llevaremos de vuelta a la ciudad. Aquí ya no es bienvenida». La soltaron de los brazos y la empujaron suavemente hacia la patrulla. Era una deportación. La habían declarado persona non grata en su propio país. Sofía se quedó inmóvil, derrotada. No había más furia, no había más fuerza, solo un vacío inmenso. Subió a la parte trasera de la patrulla. El coche arrancó. Por la ventanilla vio al pueblo de Xochicalco, de pie, observándola partir. Vio a don Gonzalo, a sus hijos. Vio a Isabel, con la cabeza gacha. Y en la puerta de la casa grande, por un instante, creyó ver la silueta pequeña de Elena, mirando cómo su única esperanza se desvanecía en una nube de polvo. El viaje de regreso en la patrulla fue silencioso. Sofía iba sentada en el asiento trasero. La reja metálica que la separaba de los policías era un símbolo. No estaba detenida. Pero era una prisionera. Prisionera de su impotencia. Miraba por la ventanilla. Las colinas resecas de Tlaxcala pasaban a toda velocidad. Cada maguey, cada árbol, le parecía un testigo mudo de su fracaso. Los policías no hablaron en todo el camino. Solo el sonido de la radio. Reportes banales, un robo menor, un accidente de tráfico. La vida normal seguía su curso. Mientras, en Xochicalco, el infierno continuaba su rutina. La dejaron en la terminal de autobuses de la capital del estado. «No vuelva por allá, señorita», le dijo el sargento. No era un consejo, era una orden. Por su propio bien. La patrulla se fue, y Sofía se quedó sola, en medio del ruido y el caos de la terminal. Sola, con el silencio de Xochicalco resonando en su interior. Su bolsa estaba vacía. Sus papeles, sus armas inútiles, se habían quedado en el polvo. Una semana después, en su nuevo y estéril cubículo en las oficinas centrales del DIF, recibió una notificación oficial, un sobre color manila. Su cambio de adscripción había sido aprobado y ejecutado. La habían asignado a un trabajo de escritorio.
revisión de archivos, estadísticas. Lejos de la gente, lejos de la realidad, lejos de los problemas. No era un cambio, era un castigo, un exilio. La habían silenciado de la forma más eficaz que conoce el sistema, hundiéndola en la burocracia, convirtiéndola en parte del engranaje que ella había intentado combatir. El sistema la había digerido, neutralizado y escupido. Ese mismo día, mientras archivaba expedientes, se cruzó en el pasillo con la licenciada Mendoza, la mujer del traje sastre impecable y la sonrisa profesional. «Señorita Ramírez», dijo, con su tono amable y falso. «He oído que se ha unido a nosotros aquí en la central. Bienvenida». Sofía la miró. No dijo nada. En su mirada, la licenciada debió ver algo. Un eco del horror. Una acusación muda. Porque por un segundo, solo un segundo, la sonrisa vaciló. «Fue lo mejor», añadió en voz baja. «Hay batallas que no se pueden ganar». Y siguió su camino, con el sonido de sus tacones resonando en el pasillo pulcro, dejando a Sofía sola con esa verdad. El sistema no estaba diseñado para ganar batallas. Estaba diseñado para mantener la paz, incluso si esa paz era la paz de los cementerios. Los meses pasaron. Sofía aprendió a hacer su trabajo. Aprendió a llenar formatos, a escribir reportes, a hablar el idioma de la burocracia. Pero algo dentro de ella estaba muerto. Su idealismo, su fe en la justicia. Cada noche, antes de dormir, el rostro de Elena volvía, su mirada vacía, su susurro, sangre. Algunas noches, Sofía despertaba con el sabor metálico del miedo en la boca. Un día, por casualidad, encontró un viejo periódico en la sala de espera. Una pequeña nota en la sección estatal. Lluvias atípicas salvan cosechas en la sierra de Tlaxcala. La nota hablaba de cómo unas lluvias torrenciales, casi milagrosas, habían llegado justo a tiempo para salvar los cultivos en varios municipios remotos. Entre ellos, se mencionaba a Xochicalco. Sofía sintió un frío glacial recorrer su espalda. La lluvia había llegado. El pacto se había renovado. El sacrificio se había consumado. Arrugó el periódico con sus manos temblorosas y lo tiró a la basura. Nunca más volvió a Xochicalco. Nadie sabe qué fue de Elena. Su nombre nunca apareció en ninguna lista de personas desaparecidas. Su historia nunca ocupó un expediente. Probablemente, su nombre se sumó a la larga y silenciosa lista de mujeres de la familia Morales, cuyo destino fue parir a sus propios hermanos, a sus propios padres. Mantener puro el linaje. Asegurar que la lluvia siguiera cayendo sobre esa tierra maldita. El silencio sigue siendo la única ley en Xochicalco. Un silencio espeso, antiguo. Un silencio que se alimenta del miedo de un pueblo y de la indiferencia de un sistema que prefiere mirar hacia otro lado. La historia de Elena no es la historia de un monstruo. Es la historia de muchos monstruos pequeños. El monstruo de la superstición, el monstruo de la cobardía, el monstruo de la burocracia. Y todos ellos, juntos, son más aterradores que cualquier asesino solitario, porque viven entre nosotros. Y a menudo llevan traje, uniforme o simplemente el rostro anónimo de la multitud. Soy Padre del Valle y nos vemos en la próxima Realidad México.